Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre un tema muy importante, lo cual es el cambio educativo desde la investigación a acción. Bueno, nos vamos a centrar en el libro de John Eliot. En el primer capítulo de este libro nos dice que profesores como investigadores, los profesores como investigadores. ¿Esto qué es lo que nos quiere dar a entender? Lo que nos quiere dar a entender es de que los profesores debemos de ser investigadores, indagadores sobre toda información para poder implantar y mantener un sistema de control dominador. Si nosotros tenemos esa actitud de investigador o de interrogador, nosotros logramos mantener ese control y dominador dentro de las aulas. Pero si nosotros perdemos lo que es la parte de indagación, al mismo tiempo perdemos el control dentro de las aulas, porque no nos centramos realmente en el problema del aprendizaje. El otro aspecto es hacer más interesante el currículum. Cuando el maestro es investigador, hace, se vuelve más interesante el currículum. Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender, es de que si con la actitud que tenemos de indagador, nosotros enriquecemos más la parte del currículum que nos han dado el Ministerio de Educación. Entonces, de esa manera, nosotros llevamos un aprendizaje digno dentro de las aulas. Y en el segundo capítulo nos dice, la investigación-acción como medio de apoyo al aprendizaje profesional. Entonces, la investigación es un apoyo hacia la formación del aprendizaje profesional. Este es un método que fortalece los conocimientos de todo profesional, de todo egresado de la universidad. Entonces nos dice, los estudios de casos sirven para explorar los problemas. Cuando el maestro implementa nuevas herramientas dentro de sus aulas, es porque se ha dado cuenta de que sí, los problemas que están dentro de las aulas necesitan ser tratados. El profesor como moderador del diálogo. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que el desarrollo de la comprensión precede a la decisión de cambiar las estrategias docentes. El docente como moderador debe de buscar estrategias donde el alumno pueda desenvolverse de mejor manera. En el libro nos decía que con un grupo de estudiantes, ¿cómo se llama? Los pusieron a leer, a comprender y a dialogar. Entonces, en este caso, en el primer paso, que es leer, comprender, dialogar, este modelo, muchos de los estudiantes con quienes con quienes se hicieron estas pruebas, no interrogaron, pero con el segundo modelo, que es leer, dialogar, comprender, muchos de los estudiantes que no habían interrogado la información antes, en este segundo modelo ya empezaron a cuestionar. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como maestros, ver los modelos que nos sirven dentro de las aulas, ver aquellos modelos que no funcionan, cambiarlo o mejorarlo. Entonces, pasamos al tercer capítulo, que es el problema de la teoría y la práctica. Los maestros ven a la teoría como amenaza. ¿Por qué los maestros ven a la teoría como amenaza? Una de las razones principales del por qué los maestros ven a la teoría como amenaza es porque ellos creen, es porque ellos creen, es porque ellos creen que la teoría lo elaboraron
expertos en la producción de conocimiento. Y es por eso que anteriormente los maestros veían a la teoría como una amenaza, porque ellos creían que lo único que hacía la teoría era alejarlos de su conocimiento y de la experiencia. Entonces, por eso ellos no se centraban mucho en la teoría, porque para ellos era solo un alejamiento de su conocimiento y su experiencia. Ellos decían de que si no no se, si ellos decían que si se centraban en la teoría, los alejaba de sus años de labores. Ellos decían, no sirve de nada estar trabajando. Entonces, por eso ellos veían a la teoría como amenaza. Amenaza a su categoría profesional. Entonces, ellos creían que lo único que les hacía, lo que le hacía la teoría era alejarlos o minimizarlos, pero cuando realmente no es así. La teoría que autores dan a conocer ha sido porque ellos han investigado, han utilizado herramientas, han utilizado nuevas técnicas para llegar a saber del porqué de los problemas. Entonces los maestros no deberíamos ver a la teoría como amenaza, lo deberíamos ver como unas oportunidades para enriquecer más el aprendizaje dentro de nuestras aulas. Pasamos al siguiente capítulo, que es las características de la investigación-acción. ¿Cuáles son esas características de la investigación-acción? Una de las características de la investigación-acción es mejorar la práctica en vez de generar conocimiento. Entonces, cuando uno investiga, mejora la práctica. Entonces, esto nos quiere decir de que uno no solo se llena de tanto conocimiento, sino que uno también aplica esos conocimientos que se llega a tener mediante la investigación. Otra característica de la investigación es tener en cuenta los resultados y los procesos. La investigación, antes de dar un paso, siempre va a tener en cuenta qué resultado desea tener y cuáles son los pasos que debe llevar para llegar a tener esos resultados. Todo tiene un orden y nada viene del por qué o de la nada. La siguiente característica de la investigación es unifica procesos considerados a menudo independientes. Por ejemplo, el desarrollo del currículo. Entonces, lo que hace la investigación es unificarlo, contextualizarlo con la realidad donde se ubica la escuela. Ese es el trabajo del maestro, ir y contextualizar ese currículum. El currículum está hecho para todo, pero el maestro debe de contextualizar. Por eso es muy necesario cuando uno llega a las aulas, investiga y ve cuáles son los problemas que afectan el aprendizaje del niño dentro de las aulas y el maestro debe de investigarlos a fondo y luego unificarlo y introducirlos dentro dentro de las temáticas que se abordan dentro de las clases. El siguiente capítulo, los dilemas y tendencias del práctico reflexivo. La cultura tradicional, la autoridad se confiere sobre la experiencia. En la cultura tradicional decía de que si uno tiene muchas experiencias, entonces sí puede tener la autoridad dentro de las aulas. De lo contrario, si uno no ha tenido todavía la experiencia, entonces pierde la autoridad. Los dilemas surgen de los choques entre culturas. Los dilemas se dan porque muchas veces
los conocimientos que se tienen no se logran unificarlos o no se logran entrelazarlos o no se llega a un acuerdo. Por eso es que surgen los dilemas. En el libro encontré algunos dilemas, lo cual es la recogida de datos. ¿A qué se refiere la recogida de datos? Pues, las recogidas de datos se refiere a que antes de proceder a dar los resultados de un dicho tema o de cierto contenido, uno debe de recoger algunos datos por medio de algunas técnicas, lo cual, lo cual es el análisis, unas encuestas, unas entrevistas y entre otras. La siguiente es comunicación de datos. La comunicación de datos es muy importante. Digamos, en el libro nos decía que si el maestro, él comunica unos datos que él recogió de la investigación que hizo con sus compañeros, entonces de esa manera enriquecen más el aprendizaje o enriquece más ese contenido. Por eso es muy importante dentro de la investigación la comunicación de datos, el diálogo. Las críticas procedentes de los alumnos cuestionan esa conciencia. Esto nos dijo James, esto nos dijo, que las críticas procedentes de los alumnos cuestionan esa conciencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? De que si uno pide a los alumnos que hagan una evaluación sobre la forma en que se está dando el contenido, entonces cuestiona y le da a entender al maestro en dónde tiene que mejorar, qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal, para que de esa forma se vaya construyendo un aprendizaje significativo dentro de las aulas. Los profesores investigadores. Este es uno de los dilemas que encontré dentro del capítulo. Los profesores como investigadores. Ya hablamos de este temas anteriormente, pero lo volvemos a retomar. Nosotros tenemos que tener una actitud de investigador, una actitud de cuestionador. No debemos de dejar las cosas pasar, sino debemos de cuestionarlas. Pasamos al siguiente. Guía práctica para la investigación-acción. Una de las guías prácticas para la investigación es el modelo de la investigación-acción de Leng. Este modelo de investigación de Leng implica una espiral de ciclos. Esto nos quiere decir que únicamente da la vuelta. ¿Por qué da la vuelta? Porque primero tenemos el plan general, donde nosotros estructuramos todo lo que vayamos a hacer. Y de segundo tenemos la implementación. Ya teniendo el plan, ya sabemos cómo ya podemos ir a implementar. Luego de la implementación, vamos a hacer la evaluación. Ya implementaron todos y ya vamos a proceder a la evaluación. Y luego de la evaluación, vamos a volver a corregir el plan. Entonces, corrigiendo el plan, corregido ya la planificación, volvemos a la implementación. Luego de la implementación, volvemos a la evaluación. Por eso es que Levin él nos da un modelo como una espiral que solo da la vuelta. Revisión del modelo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender la revisión del modelo? Es que debemos de proceder
a la revisión de la idea general. Ya tenemos la idea, entonces procedemos al siguiente, lo que es las actividades de investigación. ¿Cuáles son aquellas actividades que vayamos a hacer para identificar y aclarar la idea general? Una de las actividades es describir los hechos de la situación. Y después de haberlo describido, procedemos a la explicación. Ya hecho la explicación, procedemos a la estructuración de un plan general. El siguiente es organización y elaboración de informes. En la organización y la elaboración de informes podemos utilizar un diario. Dentro del diario se van las narraciones de las observaciones, de los sentimientos, de las reacciones, las interpretaciones, la hipótesis y la entrevista y la explicaciones. Esto es lo que debe de contener el diario. Aparte del diario podemos utilizar la técnica de la entrevista para poder organizar y elaborar un informe. Muy bien. Desacuerdo con el criterio de evaluación. La formación basada en la competencia y la enseñanza profesional. Esto ha venido a crear desacuerdo dentro de los profesores egresados de las universidades o los que llegan a las universidades, porque ellos consideran de que si ya se está trabajando bajo un enfoque por competencia, no debería del por qué haber evaluación. Por eso es que existe un desacuerdo con el criterio de evaluación dentro del enfoque por competencias. Fundamentalista. La formación basada en competencias nos dice que debemos de ser muy fundamentalistas. No podemos decir la información porque las queremos decir, sino que debemos de decirlos con base para que esa información sea válida. Uno de los ejemplos era el cristianismo. Mucha gente cree porque existe la Biblia. Que no existiera la Biblia, quizás muchas de las personas no dejaran de creer que existe un Dios. Y la otra es habilidades independientes. Cuando se está trabajando bajo un enfoque por competencia, hay habilidades independientes. Las habilidades son independientes. Las habilidades del alumno son independientes del maestro. Las habilidades no las adquiere del maestro, no las adquiere del compañero, sino las habilidades son propias y ajenas hacia los demás. Eso nos quiere decir que también que como maestros nosotros debemos seguir buscando herramientas, técnicas para llevar los contenidos dentro de las aulas para poder fortalecer las habilidades que tienen los niños. Porque hay niños que llegan con habilidades en las escuelas. Hay quienes que tienen unas habilidades para dibujar, para resolver operaciones matemáticas. Entonces, donde nosotros debemos de despertarlos más, fortalecerlos más dentro de las aulas. Y en el último capítulo, que es el capítulo 9, nos dice que el currículo nacional y los modelos de desarrollo del currículo. Steinhoff nos dice que para que la educación constituyera una representación para la vida, las cuestiones de valor tenían que formar parte del contenido explícito del currículo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender este autor? Que hay
contenido que están de manera explícitos dentro del currículo. Por lo tanto, como docentes, nosotros debemos de venir y tocar esos puntos dentro de las aulas. Por eso es muy necesario la investigación para que nosotros realmente ataquemos el problema desde el fondo. La enseñanza como práctica social. La enseñanza debe de ser practicado en el vivir diario y no solo dentro de las aulas. Por eso es muy importante que nosotros abordemos temas dentro de las aulas que hagan reflexionar a nuestros estudiantes para que tengamos y vivamos en una sociedad llena de paz. El sistema de escolarización comprometidos. Los directores deben de sentirse comprometidos con la educación. Debe de comprometer al, al grupo de docentes o al grupo de maestros que tiene dentro de las escuelas en la enseñanza, para que de esa forma se logra construir una educación digna para los estudiantes de nuestro país. El desarrollo de las capacidades, como bien lo decía anteriormente, que debemos de desarrollar todas las potencialidades de los niños y también como maestros debemos de desarrollar nuestras potencialidades para enseñar, porque de nada sirve explorar, explorar, explorar a los niños si nosotros no ponemos de nuestra parte o no ponemos o criterios docentes que sí fortalecen, que sí son válidos dentro de las aulas. Pues de esta manera hemos explicado un poco de lo que encontramos dentro del libro de Eliot. Es un libro muy amplio, un libro que realmente nos despierta acerca de lo que es la investigación y cómo llevar a cabo la investigación y para qué necesitamos la investigación. Por eso yo los invito a que vayamos y leamos ese libro para que juntos construyamos nuestra educación propia para nuestro país, porque los niños de nuestras comunidades esperan que nosotros les ayudemos a ser mejores cada día. Y muchas gracias, les deseo muchas bendiciones.